Hola, ¿qué tal? Vamos a ahora empezar con el cálculo del espesor de las lentes oftálmicas. Eh, este cálculo nos va a servir para conocer los espesores dependiendo de varios factores como es la curva base, el índice de refracción, el diámetro de la lente, la graduación de la lente, y esta combinación de todas nos va a dar un espesor específico que nos servirá para saber cómo quedará el terminado final. Avanzamos. Bueno, con objeto que las lentes oftálmicas tengan un aspecto agradable, deben de ser más delgadas posibles para la mayoría de la gente. Obviamente esto depende mucho de la graduación del material que utilicemos. Por lo tanto tenemos que tener tres puntos importantes: el montado de la lente, la resistencia de la lente y el diámetro final. Con esos tres puntos podemos tener un control importante sobre el espesor de las lentes. Dentro del punto físico de las lentes tenemos que tener tres puntos importantes de tomar en cuenta en la lente oftálmica física: los puntos AAA, un punto triple B y los puntos C. El A se refiere a la zona del poder esférico, el B a la zona del poder cilíndrico y el punto C se refiere a la zona de la curva base utilizada. Como sabemos, sin curva base no podemos tener esos otros dos poderes. Por lo tanto es muy importante conocer este como punto base. Y aquí lo vamos a ver en una muestra, una lente oftálmica. Aquí vemos un espesor muy delgado, aquí vemos un espesor grueso, quiere decir que es una lente cilíndrica o esferocilíndrica. El punto A se refiere a estos tres puntos: superior, inferior y el central e inferior. Aunque bueno, esto es relativo porque podemos girar la lente y puede estar en cualquier ángulo o eje, como lo sabemos, pero para términos gráficos, bueno, lo mostramos la lente así. Tenemos en los puntos B, que vendría siendo la zona de poder del cilindro, que es normalmente la parte más gruesa. Tenemos el punto B de la orilla, el central y el de la otra orilla o la parte final de la lente. Como les digo, esto se puede girar y nos puede dar valores diferentes. Y tenemos la curvatura base, por punto importante, que se basan estas tres puntos de B y A conforme a la curvatura base. Esto sin mencionar cuando tenemos lentes especiales como son los prismas o descentraciones en el montado, pero eso ya es para otro tema. ¿Qué datos necesitamos para este cálculo? Bueno, la ságita, el diámetro de la lente, el radio de curvatura de la lente. Estos radios van siendo el radio de la base del cross y de la curva base, la RX de la lente, la RX cilíndrica y la RX esférica. Normalmente las mencionan como curva cóncava más plana, curva cóncava más curva, y es a lo que se refiere, a la base o al cross. Para conocer un poquito sobre las características geométricas de las lentes, bueno, tenemos estos elementos: que la ságita es la flecha que pasa por el centro y nos crea un espesor N y M, como se ve en la imagen. El diámetro es el espesor, es el lapso desde P hasta la Q, que nos da un diámetro específico. Podemos tener diámetros más pequeños desde aquí hasta acá o muy pequeñitos, y esto ya es, como sabemos, si trazamos una línea imaginaria aquí, el espesor se ve reducido totalmente. Y este tipo de características nos permiten conocer el espesor de nuestra lente. El radio de curvatura: tenemos en la circunferencia, bueno, pues el diámetro, un centro, un arco y el radio de curvatura. El radio de curvatura es el que necesitamos mucho para estos cálculos, para conocer y poder calcular las ságitas. La RX esférica y la cilíndrica, estos datos ya los conocemos, son valores de la graduación de la lente oftálmica, pero analizándolos geométricamente tenemos que las graduaciones están hechas por curvas, dos curvaturas diferentes para crear un cilindro y una esfera, conforme a la curvatura base. Tenemos la curva esfera, como lo había mencionado anteriormente, curva cóncava más plana, es la base, y la curva cóncava más curva, que es el cross o es el cilindro. Aquí, como vemos en la representación gráfica de una lente de 250 con -5 de cilindro con una curva base de 6, tenemos una lente hecha digitalmente. A ver si podemos acercar, sí.
en donde la lente, como vemos, esta parte la más gruesa, la del cilindro, esta parte la más delgada. Aquí se alcanza a ver la curva base, como se ve en la imagen, curvatura base, la parte roja. El cross viene siendo la parte verde, que viene desde acá, gira y crea una curvatura a la lente, y la base, que es la parte azul. Como vemos, la diferencia entre curvaturas de las tres son muy diferentes, por eso es importante conocer esos puntos A, B y el C para poder calcular nuestro espesor. Bueno, como mero punto específico, bueno, sabemos que las lentes oftálmicas están divididas en muchos tipos: biconvexa, plano convexa, menisco positivo, bicóncava, plano cóncava y menisco negativo. Esas combinaciones de lentes tienen diferentes curvaturas y combinaciones que dependen del cálculo que hagamos, o las sumamos o en este caso restamos curvas para conocer este espesor. Igual que las negativas, o sumamos o hacemos una suma algebraica de las curvaturas, o las restamos simplemente conforme los signos. Los lentes negativos siempre se van a medir en las partes de la orilla, y el lente positivo se va a medir por el centro. Determinación del espesor final de las lentes oftálmicas. La sagita es, como decíamos, el segmento perpendicular en una cuerda en su punto medio. Aquí tenemos un diámetro, una sagita. Aquí tenemos que esta figura geométrica, que es una parte de la circunferencia, nos forma un triángulo, un radio 1, radio 2, y con estos puntos, usando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar lo que es la distancia de esto, teniendo el radio de curvatura de la lente, sacándolo de acuerdo a las características de la graduación. Podemos tener esta distancia, que la restamos a este radio que calculamos, y ya nos da lo que es la sagita, que es este pedazo pequeño. Y bueno, pues así es como se ve. Normalmente una lente queda muy delgada, positiva por las orillas, pero al centro se va haciendo gruesa, y este es el valor que nosotros tenemos de calcular. En lentes esféricas la profundidad del vértice con cara convexa y la profundidad del vértice con cara cóncava son diferentes, y se adiciona 1.5 en las lentes positivas y 2 en las lentes negativas. El 2 se debe porque esta parte de la lente, vamos a poner aquí, acercar, tiende a ser más delgada. Cuando calculamos la sagita, las calculamos desde cero, o sea, se que pegadas. Por eso se le da una tolerancia para que esto se despegue y no quede tan delgado. En las lentes positivas es un poquito diferente. Como siempre va a tender a ser grueso, aunque esta parte sea muy delgada, pues adicionamos 1.5 milímetros para darle una tolerancia, y el maquilado final nos quede más fácil de realizar. Aquí tenemos otro ejemplo. Este otro ejemplo vemos que tenemos un diámetro de 35 más 35, 70 milímetros. Tenemos un espesor aproximadamente como de 2 milímetros, no es cierto, 2.5, y encontramos los radios de curvatura de cada una de las lentes, que nos sirve para hacer la diferencia entre estos dos, una suma algebraica que nos calculará lo que viene siendo la sagita. En las lentes oftálmicas, podemos analizar que de acuerdo al diámetro el espesor va a ser más grueso o más delgado. Aquí tenemos un ejemplo. El diámetro grande, el espesor de lentes positivas va a ser más grueso. Un diámetro pequeño se podría tallar mucho más delgado, y nos quedaría una relación entre grosor y tamaño de manera más adecuada. En las lentes positivas con el espesor en el centro se miden exactamente aquí en el centro, y aunque queden aquí, llevamos a filo, siempre vamos a tener que medir este centro para que nos dé la medida exacta. En este caso de las negativas, aquí siempre tenemos 2 milímetros y medimos el espesor de la orilla. Bueno, para cálculos para el espesor, vamos a iniciar a ver las fórmulas. Calculamos los radios de la curva base, es el radio de la curva más plana, o de la base del lente, o del cross del lente,
Y eso lo hacemos con las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula R1 es igual a n-1 sobre curva base por 1000, lo que significa que n viene siendo el índice de refracción del material utilizado, ya sea desde cristal, CR79, policarbonato, high index, etc. Usamos ese valor, le restamos 1 y lo dividimos entre curva base. Al resultado lo multiplicamos por 1000 y ya nos va a dar el radio curvatura 1. El radio curvatura 2 vendría siendo el de la base, y bueno, aquí no hay el 3, pero el radio curvatura 3 vendría siendo el del cross. Y luego, ya teniendo esos radios, usamos estos radios 1, el 2, el 3, 1, 2 y 3 en esta fórmula que es para la sagita. En esta fórmula tenemos que calcular 3 sagitas diferentes para poder obtener el resultado adecuado. Aunque la tercer sagita o el tercer radio es opcional. Ejemplo número 1. Vamos a determinar el espesor de esta graduación. Esta graduación es un 2 con 0,75. Vamos a empezar desde el principio. Calcularemos la curvatura base que necesitamos. Hacemos la suma algebraica de estos. Nos queda 1,25. Nos vamos a la tabla para curvas bases que ya la hemos visto anteriormente. Y nos dice que necesitamos una curva base de 650. A esta curva base de 650 le hacemos el cálculo para la base. 650 más menos 2, que es la esfera, nos daría 450. Y este 450 calculamos el cross, que es 1,075. 450 más 0,75 sería 525. Ya tenemos las 3 valores de curvaturas en dioptrías, que sería 650, 450 y 525. En este caso utilizamos un lente de cristal 1.53 de refracción, por lo tanto estos valores se calculan directo. Luego calculamos los radios de cada uno. El de la curva base, n-1, 1.53 a 0.53 entre 650 por 1000 nos daría 81.53, y ya tenemos el primer valor. Pasamos al segundo valor, que era el del 450, igual 1.53 menos 1 entre 450 y por 1000 nos daría 117.77 milímetros. Ya tenemos el radio 2. Vamos a ir pasando para todos. Y el radio número 3 sería 1.53 menos 1 sobre 525 por 1000, nos daría un resultado de 100.95 milímetros. Y ya encontramos el siguiente valor. Ahora necesitamos calcular lo que son las sagitas. Las sagitas se utiliza la fórmula que ya vimos anteriormente, 81.53, que es el valor de la curva base. Raíz de 81.53 al cuadrado menos 65 entre 2. ¿Por qué? Porque es el radio el que necesitamos aquí al cuadrado. Aquí nos da los resultados: 81.53 menos la raíz de 6.667.14 menos 1.056.25. El resultado sería 81.53 menos la raíz de 5.390. Por lo tanto sería 81 menos 73.42, y el resultado nos daría que tiene una sagita de la primera de 8.10 milímetros. Y seguimos con la siguiente. La sagita número 2. Usamos la fórmula, igual como anteriormente, 117, que sería la sagita de la esfera. Hacemos los cálculos respectivos. 117 menos 113 a sagita 2, 4.58 milímetros. Es la sagita de la base. Siempre debe ser este número menor que este. Si sale este mayor, quiere decir que estamos haciendo un cálculo equivocado. Y lo ponemos. Y sacamos la sagita 3, que es la última que nos falta. Los mismos cálculos. 100.95, que era el radio de curvatura, al cuadrado, menos 32.5, que es el diámetro sobre 2, o sea 65 entre 2. Ya sustituyendo valores con la calculadora, 100.95 menos 95.57 nos daría 5.38 milímetros de la sagita. Y bueno, ya teniendo todos los valores completos, ahora sí podemos entrar a la última fórmula, que es la del espesor final. Sagita 1 menos sagita 2, o sea sagita de la curva base menos sagita de la base, más 1.5. La sagita 1 era 8.1 menos 4.58, como es una lente positiva va a quedar reversa del centro, más 1.5.
nos quedaría 3.52 más 1.5. El espesor final de nuestra lente nos daría de 4.75 milímetros. Y debido a que es positivo, pues queda grueso en el centro. Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos la lente, el recorte de la curvatura base y la base, la diferencia entre estos dos nos debe dar 4.75 a 65 milímetros de diámetro. Y así es como se calculan las ágitas. Este 1.5 recordemos que es la tolerancia. Tenemos un ejemplo número 2 en una lente negativa, menos 5 con menos 3. Igual hacemos el cálculo, suma algebraica para buscar la curvatura base que necesitamos. 5 más menos 3 sería menos 8. Vamos a la tabla, un menos 8 necesitamos una curva de 1 o plano. Yo tomé el 1 para que sea más fácil el cálculo. Luego calculamos la base. Aquí sí necesitamos el factor de conversión porque es un policarbonato. Eso viene en las tablas de factor de conversión. Multiplicamos 5 entre 1.113 nos daría 1 más 1.49 que sería 5.50 de curva base. Luego tenemos la curva del cross, igual hacemos el mismo cálculo y al último nos queda 8.19. Y así ya tenemos todas las curvas listas. Ahora calculamos el radio de esas curvaturas. El radio de la primera es 1.59, que es el índice de reacción del policarbonato, menos 1 sobre 100. Hola. Espera, mijo. El siguiente ejemplo trata de una lente negativa y vamos a empezar desde el principio. Calculamos lo que es la graduación y vamos a calcular la curva base que necesitamos para realizar esta graduación. Menos 5 menos 3 nos daría un menos 8. Vamos a las tablas y buscamos a qué curva base le corresponde un menos 8 y tenemos dos opciones, o una curva base 1 o un plano. Yo tomé la curva 1 para que podamos manejar mejor los datos y no nos quede algo en cero. Luego calculamos lo que es la base. Curva base es base o curva cóncava más plana, que viene siendo la base. Sería curva base menos R, que es esférica, sobre el factor de conversión. Ahora sí tenemos un material que se llama policarbonato, un factor de conversión de 1.113, de acuerdo a algunas tablas. Este factor de conversión nos permite convertir esta graduación para sacar la curva base, más bien la curva de la base. Hacemos el cálculo, nos daría un 5.50. Ahora después pasamos a la curva del cross. Igual lo mismo, a partir del 5.50 más menos la RX nos daría un 8.19. Sí, y pasamos al siguiente para calcular los radios de cada uno. Calculamos el radio de la curvatura base. 1.59 menos 1 es por el policarbonato. Por 1000, 0.59 entre 1 por 1000 nos daría 590.53 milímetros de radio. Lo colocamos en el punto, nos falta el R2, 3, S1, S2 y S3 para poder calcularlo todo. Luego pasamos al radio 2, que vendría siendo el radio de la base. Tenemos que en la base era 550. 1.59 menos 1 sobre 5.50 nos daría 0.59 entre 5.50, 107.27, que sería el radio 2. Lo ponemos en su lugar y calculamos ahora el del cross. 1.59 menos 1 sobre 8.19 nos daría un 72.03 milímetros y lo colocamos en orden. Ahora vamos a calcular las ágitas. Las ágitas usando la fórmula que sería el radio de curvatura de la curva base menos la raíz del radio de curvatura al cuadrado menos el diámetro al cuadrado sobre 2. Y por lo tanto nos quedaría, ya sin mencionar tantos números, 590 menos la raíz de 347.500, 590 menos 5.89. Obviamente, como es una curvatura base muy pequeña, tenemos pues 1 milímetro de ágita. Pasamos a la que sigue, que sería de la base 107 en nuestro radio de curvatura. Usamos los mismos cálculos y por lo tanto 107 menos 101 nos daría 5.88 milímetros. Y por último usamos la del cross.
72 menos 72.03 al cuadrado menos 35 al cuadrado y todo le sacamos raíz, nos quedaría 72 menos 62.95 a 9.8 milímetros de Sagita. Ya teniendo todo, ahora sí vamos a los cálculos. Aquí cambia, y hay que poner énfasis en esto. El espesor final de una lente negativa se hace al contrario. S2 menos S1 más 2 milímetros. S2 vendría siendo 5.88. Vamos a buscarlo, aquí está. Menos S1, que sería 1.04. Aquí lo tenemos. Y más 2. Hacemos el cálculo y nos quedaría 6.84. Aquí tenemos la gráfica. Diámetro 70. En el medio, el 2 quedaría siendo el 2 que le dejamos de tolerancia en el centro. Y al final, a ese diámetro nos debe de quedar 6.84 milímetros de espesor en ese material. Pues es un material grueso realmente. Pero bueno, así quedan estos lentes. Entre más amplio más grueso va a quedar en la orilla. Bueno, y como conclusión, con estos cálculos podemos saber el espesor final de las lentes. En el centro de las lentes son las lentes positivas y en la orilla las negativas. Como en las lentes esferocilíndricas tenemos una combinación de dos curvas, con el cálculo de la Sagita y la curva de Cross calcularemos el espesor ubicado gráficamente en una posición que está perpendicularmente a la potencia de la esfera. Solo es un dato que leve que no afecta a los resultados de los demás cálculos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.